Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dividir nuestra conversación, nuestra charla, la vamos a dividir en 4 partes. Primero nos vamos a hacer una pregunta muy sencilla, tal vez un poquito elemental el tema. Vamos a hablar de qué es un laico. ¿Qué es un laico? ¿Qué entendemos por laico? Esa es nuestra primera pregunta. Nuestro primer tema, primera sección. Segunda sección va a ser el despertar de los laicos. Le he buscado tiempo a ese segundo título, porque está sucediendo algo muy bello, y eso muy bello se llama el despertar de los laicos. Entonces, esa es la segunda parte. En la tercera parte, vamos a referirnos a un escrito, una encíclica postsinodal, una carta apostólica postsinodal del Papa Juan Pablo II, canonizado San Juan Pablo II. Esa carta se llama Los fieles laicos. Christi Fideles Laici es el tema, es el título en latín. Sobre todo nos interesa Christi Fideles Laici, ¿sabes por qué? Por los desafíos que tiene. Por los desafíos que tiene. Es decir, nos plantea unos desafíos sumamente interesantes. Entonces, primero, ¿qué es un laico? Que eso es relativamente corto. Luego, el despertar de los laicos. Luego vamos a comentar sobre los desafíos para el laicado, para los laicos hoy. Y en cuarto lugar, vamos a plantear también algunos obstáculos. Obstáculos que se presentan hoy, pero que estamos convencidos de que se pueden vencer perfectamente. Esas son las 4 partes de nuestra charla. Entonces avancemos. Bueno, primero, ¿qué es un laico? La palabra laico viene de un término griego que es laos, L-A-O-S, laos. Laos en griego quiere decir pueblo. Pueblo en el sentido del grupo de personas, no una ciudad, no una población, sino el conjunto de hombres y mujeres, y niños y ancianos, y enfermos y extranjeros, los que viven en un determinado lugar. Entonces, laico hace alusión básicamente a eso, al pueblo. Pero más allá de la etimología, sucede una cosa muy interesante, y es que hasta hace pocos años, yo digo pocos años, pero es en comparación con mi edad, hasta hace pocos años se llamaba laico, se utilizaba la palabra laico solo en el sentido del que no. El que no es sacerdote y el que no es religioso, entonces es laico. Observemos que era una definición, yo creo que una definición muy imperfecta, porque era una definición negativa. Es como si yo dijera, ¿qué es un hombre? Hombre es el que no es mujer. No, esa no es manera de definir lo que es un varón. O decir mujer, mujer es miembro de la especie humana que no es varón. Ay, no diga eso. Esa no es manera de hablar de una mujer. Entonces, con los laicos pasaba un poco esa situación. Pasaba un poco que se estaba dando una especie de definición negativa. Pero hubo una cosa muy buena que sucedió en el Concilio Vaticano II, en una constitución que se llama Lumen Gentium, se escribe Gentium, por supuesto. Lumen Gentium. Y en Lumen Gentium hubo una cosa muy buena, y es que se dio por primera vez en un documento oficial de la Iglesia, se dio una definición positiva. Oiga, eso tan bello, una definición positiva de lo que significa ser laico. ¿Qué quiere decir una definición positiva? A ver, definición negativa es como antes dijimos, decir que hombre es el que no es mujer, o mujer es el que no, o la que no es hombre. No, así no. Entonces, una definición positiva es una definición que muestra lo propio, lo característico del laico, y sobre todo lo muestra como una vocación. Entonces, si nosotros nos vamos a
a la Constitución Lumen Gentium, ¿qué encontramos? Vamos a entender bien qué es lo que encontramos ahí, para no inventarnos nada. Entonces, Lumen Gentium es una constitución que fue promulgada el día 7 de diciembre de 1965. Y básicamente lo que quiere hablar es de qué es la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia empieza refiriéndose a que la iglesia es un misterio. La iglesia es misterio, ese es el capítulo número 1. Capítulo número 2, la iglesia es pueblo de Dios. Fíjate que ya utiliza una palabra que ya la sentimos cercana, pueblo de Dios. Ese es el capítulo 2. El capítulo 3, ¿a qué se refiere? La constitución jerárquica de la iglesia, particularmente el episcopado. ¿Por qué? Porque la iglesia salió de la predicación de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, pues son los obispos. Entonces el capítulo 3 se refiere a la constitución jerárquica de la iglesia. Luego, entonces nos vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 de Lumen Gentium, ¿de qué se habla? Adivine de qué. Los laicos. Entonces, se habló de la constitución jerárquica de la iglesia en el capítulo 3, el capítulo 4 son los laicos. Por la curiosidad, para que tengamos el mapa completo, le voy a comentar cuáles son los otros capítulos. El capítulo 5 se refiere a la vocación universal a la santidad. El capítulo 6 se refiere a los religiosos y religiosas. El capítulo 7 se refiere a cómo la iglesia que está en esta tierra está unida a la iglesia ya triunfante, la iglesia del cielo. Tenemos vocación de cielo, los cristianos tenemos vocación de cielo. Y el capítulo 8, muy famoso de Lumen Gentium, ¿a qué se refiere? Se refiere a la Santísima Virgen María. Esos son los 8 capítulos. Entonces Lumen Gentium, en el capítulo 4, se refirió expresamente a los laicos. Si usted quiere profundizar más allá de las palabras que yo pueda compartir, por favor, ir a capítulo 4 de Lumen Gentium. Bueno, y entonces, en el número 31 de Lumen Gentium, que pertenece a ese capítulo, se empieza dando otra vez la definición que a mí no me gusta, la definición negativa. Entonces, mire lo que dicen. Estoy leyendo el número 31 de Lumen Gentium. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado, o sea, los que han recibido ordenación, y los del estado religioso aprobado por la iglesia. Como quien dice, los que no son ni ordenados con el sacramento del orden y no son religiosos. Así empieza el 31. Pero ahora viene una cosa muy importante. En ese mismo número 31, mire lo que sigue. Son los fieles incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, que ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Ahí empieza la parte positiva. Entonces, fíjate cómo se empieza a hablar del laico. Es el que está incorporado a Cristo por el bautismo. Es parte del pueblo de Dios. Participa de función sacerdotal, profética y real. Eso es el laico. Y ejerce en la iglesia una misión peculiar. Cuando se empieza a hablar de una misión peculiar, entonces ahí se está hablando de una vocación. O sea que el laico tiene una vocación, tiene un llamado. Esto nos interesa mucho. El laico tiene un llamado. Así como nosotros miramos, por ejemplo, a una religiosa, y nos damos cuenta que la religiosa tiene un llamado. Por ejemplo, a través de la educación, a través de las misiones, a través de la vida contemplativa. Pues lo que nos está diciendo el concilio es que el laico tiene un llamado. El laico tiene un llamado. Y para hablarnos de ese llamado, nos dice en el número 32, en la iglesia no todos van por el mismo camino, pero todos están llamados a la santidad. Entonces, el primer llamado del laico, ¿cuál es? La santidad.
Es decir, que tu bautismo del que ya te hablaron, que florezca, que florezca. Tú piensas que es como tu bautismo fue como una planta que se sembró, que esa planta no se marchite, que no se muera, que dé toda su vitalidad. Entonces ya nos dijeron por dónde empieza la vocación del laico. Empieza por la santidad. De lo que se trata es de llegar al florecimiento del propio bautismo. ¿Qué más nos va a decir Lumen Gentium? Nos está enseñando, en el número 33 dice, el apostolado de los laicos es participación en la misión salvífica de la Iglesia. Los laicos están especialmente llamados, este es Lumen Gentium número 33. Yo soy feliz porque de los que tienen la cámara encendida veo varios que están tomando sus apuntes. Eso me llena a mí de alegría. Así estamos más presentes. Mire lo que dice el número 33, donde se especifica cuál es el modo de santidad del laico. Dice de la siguiente manera, en el segundo párrafo del número 33 de Lumen Gentium, los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y vivo instrumento de la misión de la Iglesia. Oiga, qué cosa tan interesante esa. Entonces, de lo que se trata es de hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares donde solo pueden estar ustedes. ¿Y cuáles son esos lugares? ¿Son poquitos o son muchos? Pues ya verá usted, son muchísimos, muchísimos los lugares donde toca hacer presente la fe. Por ejemplo, piense usted en una empresa. Usted trabaja en una empresa, usted está en una oficina, usted estudia en una universidad pública, usted forma parte de la asamblea departamental o del consejo del municipio o del Senado de la República. Usted hace presencia ahí. Si yo llego, yo, Nelson Medina, por hablar de un sacerdote, llego al Senado de la República y digo, bueno, óiganme, pues eso llaman mandar a los de seguridad y dicen, por ahí anda un loco con un hábito blanco, sáquenlo. Pero si usted es senadora, si usted es senador, usted tiene presencia ahí. Ahí donde la voz del sacerdote no se oye. Ahí donde una religiosa no tiene micrófonos. Ahí usted tiene su micrófono. Entonces ahí donde está usted, en ese laboratorio, en ese taller literario, en ese grupo de teatro, en esa cámara legislativa, en ese lugar de estudio de ingeniería, ahí donde usted está y donde solamente usted puede estar, es ahí donde usted da el fruto del Espíritu. Ahí es donde usted tiene que hacer presente a Cristo. ¿Y cómo va a hacer presente a Cristo, por ejemplo, en un parlamento? ¿Cómo lo va a hacer presente? Usted va a hacer presente a Cristo en la medida en que tiene una calidad profesional y no oculta su fe. Esos son los dos requisitos. Si usted tiene una calidad, porque si usted es un pícaro, si usted es un bribón, por supuesto usted no es ningún testigo de Jesucristo. Pero si usted es una persona que brilla por su alto desempeño, muy bueno en lo que hace, y usted no esconde su fe, usted está haciendo presente a Cristo ahí donde la hermana Liliana no la van a recibir, ahí donde a Fray Nelson no lo van a dejar entrar, ahí está usted, ahí es donde usted hace su misión, y esa misión es tan ancha como el mundo. Escriba esa frasecita por ahí. Mi misión como laico, o como laica por supuesto, mi misión como laica es tan ancha como el mundo. En todos esos lugares hay que saber hacer presencia, en todos esos lugares. Esa es la definición de laico. Y ahí terminamos esa primera parte. Usted puede profundizar mucho más, por eso le dejé la referencia. Lumen Gentium, capítulo 4, especialmente esos números 32, 33, 34. Ahí usted
puede leer más. Observemos, solo le voy a leer un pedacito del número 36, que tiene mucho que ver con situaciones actuales, por ejemplo, en Colombia. Mire lo que dice: coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras del mundo. Oiga eso, sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Entonces, eso es parte del laico. El laico tiene que sanear las estructuras de la justicia, sanear las estructuras del trabajo en las empresas. Hombre, si hay injusticia, por ejemplo, opresión hacia los trabajadores, ahí hay lugar para el laico. Se trata de sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Y nos dice después, y ahí termino, porque si no nos quedamos todo el tiempo en este primer punto. Mire, dice: obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las relaciones humanas. Entonces, ¿cuál es la vocación del laico? Buscar la santidad y hacer presente a Cristo con alto desempeño moral y no ocultando su fe. Eso es ser laico. Eso es ser laico. Hemos terminado la primera parte. Vamos con la segunda, porque esto tiene que ir fluyendo. La segunda parte le puse el título más bonito que encontré. La segunda parte es el despertar de los laicos. El despertar de los laicos. Nos damos cuenta que durante mucho tiempo hubo una visión, ahora que se habla tanto de visión y misión, hubo una visión, una manera de ver al laico que realmente se quedaba muy cortica, Era lo que llamábamos la definición negativa. Incluso había la idea de que el laico lo que tiene que hacer es participar de los sacramentos, colaborar con las limosnas, con los diezmos, ser obediente a lo que le manda la iglesia. Eso no está mal, pero es muy pequeñito. Fíjate, cuando ya lo comparamos con lo que se nos dice en el capítulo 4 del Lumen Gentium, uno dice, hombre, eso está muy pequeñito. Pero se fue dando un despertar de los laicos en distintos ámbitos. Son muchas las cosas que se podrían contar aquí, y yo creo que es muy importante hacer la historia del laicado católico. Seguramente hay obras que hablan de esto. Yo solo les voy a comentar algunas pequeñas anécdotas que muestran cómo a lo largo del siglo XX se fue dando el despertar de los laicos. Y es importante que ustedes, queridas amigas y queridos amigos, que ustedes sientan que son parte de ese despertar, que ustedes no son una rueda suelta, que ustedes no son un accidente en la historia. Ustedes son parte de algo maravilloso que se llama el despertar de los laicos. Bueno, ¿cómo se dio esto? Yo quiero mencionar varios elementos. En el siglo XIX empieza a difundirse aceleradamente una ideología que busca justicia, esa parte está bien, pero que es completamente atea. Estamos hablando del comunismo. El comunismo busca algo bueno, busca que se le haga justicia a los que han sido oprimidos económicamente, especialmente la clase obrera, la clase proletaria, busca una cosa muy buena, pero ¿qué pasa? Que busca esa justicia suprimiendo a Dios completamente. Es una ideología atea. En el siglo XIX se forma una gran asociación que tiene la pretensión de llegar a todas partes en el mundo. Esa asociación se llama la Internacional Socialista. Todo esto es del siglo XIX. Bueno, en el año 1891, un papa, era León XIII, dice, esta situación es grave, aquí hay que dar una respuesta desde la fe. Y entonces él escribe una encíclica que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum habla sobre todos estos temas de economía, de justicia social, etc. Y trae muchísimas novedades. De hecho, Rerum Novarum se considera como el documento fundante, el documento inicial de lo que hoy se conoce como doctrina social de la Iglesia. O sea que tuvo mucha importancia. Eso fue en 1891, León XIII. Bueno,
¿Qué es lo más interesante dentro de nuestro tema? Tratamos de mantenernos enfocados. ¿Qué es lo más interesante dentro de nuestro tema con Rerum Novarum? Que el Papa León XIII, en su encíclica hace ver que la verdadera respuesta a la injusticia tiene que darse en toda la iglesia. Que las respuestas que tiene que dar la iglesia no son únicamente de los obispos, de los sacerdotes, de los monjes, de las monjas, sino que tiene que ser todo el pueblo cristiano. Es decir, para combatir ese pensamiento ateo y al mismo tiempo, para vencer tanta injusticia, tenemos que entrar todos. Ese fue como un campanazo muy fuerte. Podemos decir que ese campanazo ayudó al despertar de los laicos. Y entonces surge, a partir de estas iniciativas de León XIII, surge algo muy interesante que es lo primero que quiero mencionar en esta segunda sección. Se llama la acción católica. Eso sigue existiendo todavía. La acción católica sigue existiendo. La acción católica, ¿qué fue? Fue la primera gran toma de conciencia de los laicos de que ellos son presencia de la fe en medio del mundo. Concretamente, en el mundo de la empresa, en el mundo del capital, en el mundo de la economía, en el mundo de la política. Hay que hacer presencia. Entonces, la acción católica fue como un primer elemento que hay que nombrar en esta historia. La acción católica pues tomaba fuerza de hombres y mujeres que veían la necesidad de llevar la fe más allá del templo, más allá de la liturgia, más allá de los sacramentos. Yo no dejo de ser de Cristo cuando salgo después de haber comulgado. Terminó la misa y me dicen, en latín se decía, ite missa est. Eso significa, terminó la misa, podéis ir en paz, como decimos, ¿no? Ite missa est. Pero un momento, el hecho de que la misa haya terminado y el hecho de que la gente salga del templo no quiere decir que salga de su compromiso con Cristo. Entonces la acción católica fue clave. La acción católica empezó a trabajar de distintas maneras. Vino trabajo con sindicatos, trabajo para canalizar ayudas a familias necesitadas, laicos que tomaban conciencia de su fe y de hacer presencia de los principios cristianos, por ejemplo, en los parlamentos, en los congresos. Maravilloso. Ese fue un despertar, un primer despertar. Segundo, le voy a mencionar otro elemento. Resulta que también a comienzos del siglo XX aparece un hombre en Irlanda. Esta historia la pude conocer muy de cerca porque tuve ocasión de ir allá, me mandó mi comunidad. El fundador de la Legión de María, un hombre llamado Frank Duff. Se escribe D-U-F-F, Frank Duff. Frank Duff funda la Legión de María. Y la idea de Frank Duff es muy bonita. Dice él, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces dice Frank Duff, lo mismo tiene que suceder en cada parroquia. El sacerdote tiene que ser como la cabeza, pero una cabeza sin cuerpo muy poco puede hacer. Todos nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Y unidos a nuestros sacerdotes tenemos que hacer presencia. Oiga, y empiezan a tomárselo en serio. Esos primeros años, la Legión de María, pues sabemos que sigue existiendo y creciendo incluso en muchos lugares. La Legión de María, especialmente en esos primeros años, fue impresionante. Impresionante, enviando mensajeros, enviando misioneros. Le voy a dar solo un ejemplo. Como usted sabe, Inglaterra es cristiana, pues oficialmente es cristiana, pero no católica. En Inglaterra hay una variedad, una denominación que se llama el anglicanismo. Anglicanismo es lo que hay en Inglaterra. El anglicanismo, pues, es una de las muchas ramas del protestantismo. Resulta que los ingleses, a partir del siglo XVI, llegaron y sobre todo en el siglo XVII se impusieron en Irlanda hasta el punto de prohibir el culto católico.
O sea, invadieron a Irlanda y oprimieron. Irlanda siempre con su tradición católica, con su gran santo San Patricio, ¿no? Que cada vez es más conocido en Colombia, San Patricio. Su fiesta es el 17 de marzo. Bueno, entonces los anglicanos invadieron a Irlanda económicamente, políticamente y también religiosamente. O sea, impusieron el anglicanismo. El anglicanismo en Irlanda no se llama anglicanismo, sino se conoce como Iglesia de Irlanda, Church of Ireland. Se conoce ahí en Irlanda. Pero ahora mire esto tan hermoso de la Legión de María para que usted vea cómo fue el despertar de los laicos. Resulta que Frank Duff dijo, oiga, ellos nos invadieron a nosotros vamos a hacerle misión a ellos. Resulta que en Inglaterra, a comienzos del siglo XX, había una gran hostilidad hacia los sacerdotes, no como la que se dio en otros tiempos, pero realmente el margen de acción de los sacerdotes católicos era mínimo. Resulta que los laicos no tienen esos impedimentos. Entonces los irlandeses, que por supuesto hablaban inglés, se iban en misión a Inglaterra. Como quien dice, antes ustedes nos invadieron a nosotros con su anglicanismo, ahora nosotros hacemos misión dentro de ustedes con el catolicismo. Y fueron llevando, haciendo esa misión que en algunos lugares se llamaba peregrinatio pro Christi. Es decir, hacer una especie de camino por Cristo, ir por Cristo. ¿Y quiénes hacían eso? Laicos. Allí donde a los sacerdotes les quedaba difícil, iban laicos, hombres y mujeres. Entonces, la Legión de María fue muy importante, muy importante en este despertar de los laicos. Sigo. Resulta que nos encontramos después con un sacerdote español que tuvo formación con los jesuitas, pero se sintió llamado a algo diferente. Este sacerdote se llamaba José María Escrivá de Balaguer. Es el fundador del Opus Dei. Cuando José María, que está canonizado, San José María, cuando San José María empezó a perfilar la idea de lo que quería hacer, se dio cuenta de la importancia de los laicos. De hecho, el Opus Dei, aunque tiene personas consagradas, tiene su fuerza fundamentalmente en los laicos, con una idea que no era él el primero que la decía, pero que se difundió muchísimo. ¿Y cuál es esa idea? La santidad en la vida cotidiana. Ya hubo otros santos que hablaron de eso. Por ejemplo, San Francisco de Sales hablaba de la santidad, cada uno en su propia vocación, en su propio lugar. Y San Francisco de Sales hablaba de la santidad del ama de casa, la santidad del soldado, la santidad del notario allá en su oficina. Pero San José María dio como una estructura, como un modo de formación sumamente interesante. Y el Opus Dei, con todos los reparos que muchas personas le tienen y bueno, la resistencia que pueda haber, el Opus Dei indudablemente difundió esta idea. Y todo esto sucedió antes del concilio. Por eso estamos hablando del despertar de los laicos. Entonces el Opus Dei le hizo sentir a muchos laicos que tenían el derecho y el deber de formarse. Esto que están haciendo ustedes, mis amigos, esto que están haciendo ustedes, formarse. Yo tengo derecho a conocer mi fe, pero no solo tengo el derecho, tengo el deber de conocer mi fe. Yo tengo que conocer mi fe y tengo que vivirla. Ese fue el despertar de los laicos. Y el último ejemplo que le voy a dar, no, mentira, le tengo que dar 2 ejemplos más. A comienzos del siglo XX sucedió otra cosa maravillosa que tiene que ver con la liturgia. Numéricamente fue algo muy pequeño, pero su impacto fue muy grande. Resulta que en la antigüedad cristiana hubo una cosa que existió y que se llamó el Ordo Virginum, el orden de las vírgenes. Estas eran mujeres consagradas, pero mujeres consagradas en el mundo. Mujeres consagradas en el mundo. Las antiguas vírgenes que eran consagradas por los obispos, esas vírgenes eran laicas. Ellas
no llevaban propiamente hábito ni cosa parecida. Ellas estaban dedicadas a Dios, pero en medio del mundo, con una dedicación total. O sea, ellas se tomaban en serio que Cristo es mi esposo y que por consiguiente yo soy para Cristo y para nadie más. Ellas vivían su consagración de una manera muy bella. Ese orden de las vírgenes, que en latín se dice ordo virginum, ese orden de las vírgenes fue declinando con el tiempo, entre otras cosas porque vino el auge de los conventos, de la vida religiosa, que por supuesto es bellísima, pero desapareció el orden de las vírgenes como tales. Resulta que a partir del siglo XIX viene, dentro de este despertar de los laicos, viene una cosa muy interesante, que es que una serie de mujeres de distintas edades empiezan a pedir a los obispos: yo quiero consagrarme. Y claro, la respuesta primera de los obispos era: jovencita, si usted quiere consagrarse, lo que usted tiene que hacer es irse a un monasterio de clausura o entrar a una comunidad religiosa. Y sí, esa es la vocación y es una vocación preciosa de muchas mujeres, pero no todas las mujeres sienten esa vocación cuando quieren consagrarse a Dios. Entonces, recordando los ejemplos de una Santa Rosa de Lima, que también fue consagrada pero no era religiosa, de una Santa Catalina de Siena, que era consagrada a Dios, pero no era religiosa, entonces estas mujeres decían: no, es que lo que nosotras queremos es la restauración del orden de las vírgenes. Eso parecía como imposible. Algo que se había abandonado prácticamente. A ver, hagamos cuentas. Hubo con cierta fuerza de estas vírgenes consagradas, algunas unidas a las diócesis, otras unidas a comunidades religiosas, digamos más o menos hasta el siglo XV. Y este movimiento empieza unos 400 años después. Entonces eso parecía imposible. ¿Cómo vamos a revivir eso? Pero es que el Espíritu Santo, que da la vida, también da la resurrección. El Espíritu que hace vivir también hace revivir. Oiga, y empieza este movimiento, y de hecho, la fecha exacta no la tengo, me disculpan, pero es muy fácil conseguirla en internet. Se restaura el Ordo Virginum, se restauró el orden de las vírgenes, que es un orden, que es un modo de consagración típicamente laical. Estas eran mujeres que tomaban en serio su bautismo y que desde su condición de laicas se entregaban completamente a Cristo. Todo eso es parte del despertar de los laicos. Y ahora sí, mi último ejemplo tiene que ver con algo que sucedió después del Concilio Vaticano II. Y eso que sucedió es lo que conocemos colectivamente como movimientos eclesiales. Un muchacho, en esa época era un muchacho, un hombre joven, llamado Kiko Argüello, dice: o yo le encuentro sentido a esta vida o yo me voy a suicidar. Él estaba así como en un borde existencial muy fuerte. Y él le encontró sentido a la vida en Cristo y en la palabra de Dios. Y le encontró sentido a la vida predicando en los sectores más pobres de los alrededores de Madrid. Y ahí empiezan a nacer comunidades, y esas comunidades se conocen hoy como las comunidades del camino neocatecumenal. Unos poquitos años después del Vaticano II, un grupo de universitarios en Estados Unidos se reúne y dicen: ¿y qué pasa si nosotros pedimos el Pentecostés? Ellos eran laicos, ellos no eran sacerdotes, no eran religiosos, eran laicos, pero laicos que estaban beneficiándose de todo este despertar del que estoy hablando. Y estos laicos entonces dicen: ¿y qué pasa si nosotros empezamos a pedir el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si nosotros clamamos, así como clamó María Santísima y como clamaron los apóstoles, y pedimos el don del Espíritu Santo? Se han puesto en esa tarea dentro de un retiro espiritual y empiezan a suceder cosas impresionantes. Don de lenguas, don de profecía, don de sanación. Fue el nacimiento de la renovación carismática católica. Impresionante. Entonces los movimientos eclesiales también le han mostrado a muchos laicos que se puede,
que se puede ser y se debe ser de Cristo. No se trata de anular las otras vocaciones. Si ustedes leen ese capítulo 4 de Lumen Gentium, ustedes se dan cuenta que la propuesta de la iglesia no es suprimir, no se trata de quitar las vocaciones. Se trata de que todos, que cada uno de nosotros viva su vocación. Entonces, por ejemplo, se trata de quitar que ya no haya religiosas, no diga bobadas. Por supuesto que queremos que haya religiosas y que haya mujeres que se consagren en la vida religiosa, es precioso. No queremos que se acaben, queremos que florezcan, que crezcan en número y santidad. No queremos que disminuyan, sino que crezcan las vocaciones sacerdotales. Pero al mismo tiempo queremos, esto es muy importante, tenemos el deseo de que haya vocaciones del laicado con verdadera conciencia. Pasamos a la tercera parte. En la tercera parte, ahí les estoy compartiendo pantalla. Este es el número 3, lo que les aparece en pantalla es el número 3 de la carta postsinodal Christi Fideles Laici, los laicos católicos. Y esta tercera parte dijimos que es la que tiene que ver con los desafíos. Como el texto ustedes lo tienen, si usted pone en internet Christi con CH, ¿no? Christi Fideles Laici, o sea, Laici con C, usted encuentra el texto de una vez, ahí lo encuentra. Entonces voy a ser muy breve en esta parte. El Papa Juan Pablo II plantea en esta carta apostólica Christi Fideles Laici, él plantea los desafíos que según su entender tienen los laicos hoy en día. Eso es lo que él plantea. Y para hablar de este tema, ¿qué nos dice Juan Pablo II? San Juan Pablo II, ¿qué nos dice? Nos dice básicamente, o mejor dicho, él desarrolla su tema a partir de una comparación, o mejor dicho, a partir de un pasaje bíblico. ¿Usted recuerda ese pasaje bíblico en el que un hombre tenía una viña y entonces él salió por la mañana y contrató unos trabajadores y luego salió a mediodía y contrató otros trabajadores? ¿Sí se acuerda de ese texto o no se acuerda? Yo pienso que si usted es persona que va a la Santa Misa, y esto usted se acuerda perfectamente. Si alguno quiere poner la cita bíblica específica, está en Mateo capítulo 20, pero ponga los versículos ahí en el chat que ustedes todos comparten. Ahí se puede poner la cita bíblica completa. Es la parábola de los trabajadores de la viña. Ese es el punto de partida de esta carta apostólica del Papa Juan Pablo II. Y entonces dice, no voy a leer todo obviamente, en el tercer párrafo dice: reemprendemos la lectura de la parábola evangélica. Todavía salió a eso de las 5 de la tarde, vio otros que estaban allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña. Y comenta entonces el Papa Juan Pablo II: no hay lugar para el ocio. ¿Sabe cómo traduzco yo esa frase? Yo la traduzco de esta manera: en la iglesia todos somos necesarios y nadie sobra. Le invito a que escriba esa frase en sus apuntes si está tomando apuntes. En la iglesia nadie sobra, todos somos necesarios. Dice el Papa: no hay lugar para el ocio. Tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. Todos somos necesarios, nadie sobra. Entonces, ¿el niño pequeño puede evangelizar? Claro. Si nuestra Iglesia Católica tiene santos niños. Hace poco, precisamente por el aniversario, estábamos recordando a Francisco y a Jacinta, los niños santos de Fátima. La hermanita mayor o la prima, llamada Lucía, pues sabemos que vivió mucho más tiempo, murió en el año 2005. Pero Francisco y Jacinta murieron niños santos. Entonces necesitamos niños santos que evangelicen y necesitamos adolescentes santos. Acuérdese este joven que ha causado
Yo creo que tanto impacto y está haciendo tanto bien. ¿Te acuerdas el italiano? Carlo Acutis. ¿Se has oído hablar de Carlo Acutis? Un muchacho tan alegre, tan especial. La mamá vive todavía. Es que es impresionante. Murió pues prácticamente en la adolescencia. ¡Santo! Docentes santos, políticos santos. ¿Puede haber un político santo? Sí, señor, puede haber políticos santos. Sí, señor. Nadie sobra en la iglesia. Tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El dueño de casa repite con más fuerza su invitación: id vosotros también a mi viña. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Porque estamos hablando de la parte de los desafíos. ¿Cuál es el primer desafío? Mis hermanos, el primer desafío es no ser ocioso. El primer desafío es encontrar mi lugar. Mi lugar como cristiano y como católico en el servicio al evangelio. Ese es mi primer desafío. Muchas veces ese lugar va a aparecer de un modo inesperado. De un modo inesperado. Acuérdese lo que nos dijo Lumen Gentium. Que uno tiene, se refiere a los laicos, que los laicos están llamados a hacer su misión allí donde solo ellos saben y pueden estar. Entonces Dios te va a hablar a partir de ese lugar. Ese lugar pueden ser tus amigos de tu misma edad, pueden ser tus compañeras de colegio, pueden ser tus vecinos, pero lo importante, y este es el primer desafío, es ociosos no nos vamos a quedar. En la iglesia nadie sobra. Dice el Papa más adelante, la voz del Señor pasa también a través de las vicisitudes históricas de la iglesia y de la humanidad. Y más adelante, me salto varios renglones, dice, es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro, con sus valores, con sus problemas, con sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas. Hay que mirarlo. Y el que está llamado en primer lugar a mirar al mundo así, de frente, sin miedo, mirarlo de frente y plantearse, ¿yo aquí qué? ¿Yo aquí qué? Ese es el laico. Tiene que preguntárselo. Nos están llenando el corazón de basura, nos están llenando el corazón de odio, nos están llenando la mente de mentiras. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo tenemos que organizarnos? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Nadie puede ser ocioso. Este es el gran desafío, no ser ociosos. No ser espectadores es otra manera de decir lo mismo. No seas un espectador. Qué fácil, mis hermanos. Qué fácil que es ponerse uno al lado del camino y simplemente juzgarlo todo y decir, hola, pero qué corrupto este mundo, ¿no? Y ahora mira esta otra cosa que salió. Oiga, pero qué degeneración, pero qué porquería, pero qué fácil que es eso. ¿Y tú qué estás haciendo? Además de señalar, además de criticar, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu papel en ese lugar específico? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y entonces destaca el Papa varias cosas. Por ejemplo, nos habla aquí un desafío específico. El secularismo. ¿A qué llama secularismo? A la pretensión de hacer desaparecer la fe de la esfera pública. Se lo resumo, es eso. Es decir, que la fe no exista en lo público. El secularismo ha avanzado muchísimo. En muchas universidades el secularismo está realmente rampante. Hasta el punto de que muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, se empiezan a acobardar. Empiezan a sentir que es casi como tener lepra, ser creyente es como tener lepra. Tanto se burlan los profesores, tanto ambiente hostil se forma entre los mismos compañeros, que muchos jóvenes sienten que tienen que disimular su fe. Es decir, les está pasando lo mismo que describe el libro de los Macabeos. La señal de consagración para los judíos era la circuncisión. Y entonces dice el primer libro de los Macabeos que cuando empezó esta presión de un imperio pagano, el imperio helenístico, cuando empezó la presión sobre la tierra de los judíos, dice ahí, y muchos judíos disimulaban la circuncisión, disimulaban que eran judíos.
Entonces eso está pasando también en nuestro tiempo. Se forma un ambiente tan hostil a la religión que muchos laicos, en vez de realizar su vocación, dar el paso al frente, sin fanatismo, yo no estoy llamando al fanatismo, claro, sin fanatismo, sin exageración, sin violencia, pero en vez de dar el paso al frente, ¿qué están haciendo muchos laicos? Se achican, se encogen, se vuelven diminutos, se vuelven irrelevantes, dejan que se ofenda el nombre de Dios, no se meten con nadie, ¿ve? Entonces ahí está el desafío del secularismo. Usted esto lo puede leer, ya le dije dónde, ahí está, Christi Fideles Laici, es el número 4 en el que estamos en este momento. Más adelante, mire lo que nos dice aquí el Papa. Otro desafío muy propio de los laicos, la persona humana. ¿En qué sentido? El desprecio a los derechos de todos los seres humanos. El desprecio a la dignidad de todos los seres humanos. Miren lo que dice por aquí. El ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte. Y el más fuerte puede asumir diversos nombres: ideología, poder económico, sistema político inhumano, tecnocracia científica, avasallamiento por parte de los más media. Oiga, qué impresionante, ¿eh? ¿No le parece profético esto? A mí me parece profético. Christi Fideles Laici, le cuento para su información, Christi Fideles Laici fue publicado el 30 de diciembre de 1988. O sea que ya cumplió 32, va a cumplir 33 años. Y mire nada más este parrafito que le voy a destacar aquí. El más fuerte puede asumir diversos nombres. Ahí se lo estoy destacando. Y dígame si esto no es real. ¿Ah? Dígame si esto no es real, la manera como se utiliza al ser humano, con una ideología, con el poder económico, con un sistema político inhumano, con una tecnocracia científica, o con el avasallamiento de los más media. Y en esa época, Internet era prácticamente una anécdota que no circulaba. Internet empezó a tomar fuerza mucho después. Pero mire la visión profética de este Papa, la manera como nos habla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros laicos en ese sentido? Yo noto a muchos laicos realmente esclavos del más fuerte. Por mencionar solo el tema del avasallamiento de los más media. El uso de las redes sociales. ¿Cómo estamos en redes sociales? Es impresionante la tiranía de las redes sociales, especialmente en muchos jóvenes, hasta llegar a casos patológicos. Yo tengo varios amigos psicólogos y además un hermano que es psicólogo, mi hermano menor, Saulo se llama, es psicólogo clínico, atiende gente. Y yo les escucho pues sobre las situaciones que están viviendo. Oiga, casos de depresión de personas que se sienten completamente deformes, feas, imposibles de ser amadas. ¿Por qué? Porque no se parecen a las supermodelos de Instagram. ¿Eso no es tiranía? ¿Eso no es tiranía? Es decir, si no doy esa medida, entonces no merezco vivir. ¿Usted ha visto estadísticas de influencers que se han suicidado? Es una cosa deprimente. Influencers que se han suicidado. A mí me impactó muchísimo el caso de una española, hermosa muchacha, caray, hermosa muchacha. Y tú vieras todas las fotos de ella siempre con el peinado perfecto, la sonrisa perfecta, las sombras, el rubor, todos los elementos decorativos. Pero por dentro se estaba muriendo, era una esclava, se estaba muriendo. ¿Usted cree que eso se va a arreglar por una declaración que haga un obispo? ¿Usted cree que eso se va a arreglar por una misión que haga un solo sacerdote? Son los laicos los que tienen que ayudar a recuperar la dignidad de la persona humana. Y en esto de la dignidad de la persona humana, el Papa es muy claro en decir que el atentado más grave es el aborto. ¿Quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de sus madres? Con la destrucción de una vida humana y con la destrucción del corazón de una mujer. Dígamelo a mí,
que voy a cumplir, si Dios me lo permite, 30 años de sacerdote. Dígamelo a mí. Yo que he oído llorar mujeres por un aborto. ¿Y cuándo fue el aborto? Hace 15, hace 10, hace 20 años. Están destrozadas. Y uno como sacerdote tiene la obligación de preguntarle, ¿usted ha confesado esto antes? Y la respuesta que recibo en la mayor parte de los casos es, muchas veces. ¿Pero usted sabe que Dios la puede perdonar? Sí, yo sé que me puede perdonar, pero yo no me puedo perdonar. Oiga, y eso sigue sucediendo. Gracias a Dios hay movimientos muy interesantes, especialmente de laicos, que están dando la pelea en este campo. Hermoso me parece. Aquí, por ejemplo, en Colombia tiene mucha fuerza un movimiento que se llama 40 días por la vida. Gente muy interesante y están dando la pelea, están dando la batalla. Esos son laicos viviendo su vocación. O como decía un amigo mío sacerdote, esos son laicos que sí pusieron a trabajar el bautismo. Ay, tiene así como un tono de provocación. Porque vale la pena que te lo preguntes. ¿Tú sí has puesto a trabajar tu bautismo o tu bautismo sigue dormido? Y luego en temas de justicia social y en temas de paz, el trabajo que hay es inmenso. Es mucho lo que hay que hacer. Porque lo más fácil es la polarización, siempre lo más fácil es la polarización. Y lo más fácil es acusar a todos los demás. Y lo más fácil es decir que la culpa la tiene la izquierda, la derecha, el gobierno, los del paro. Eso es lo más fácil del mundo. Pero construir más allá de la conflictividad, buscar caminos honestos que cuiden los derechos de todos, porque el sufrimiento es inmenso en un país como este, por ejemplo. Ahí hay trabajo. Mire lo que nos dice el Papa aquí, y esto tiene 33 años, va a cumplir. Se lo subrayo acá, lo destaco. Una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, diversos sectores de la humanidad contemporánea, queriendo demostrar su omnipotencia, renuevan la necia experiencia de la construcción de la Torre de Babel, que sin embargo hace proliferar la confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. Bueno, esos son desafíos que nos plantea el Papa Juan Pablo II, el desafío de no estar ociosos, el desafío del secularismo, el desafío de hacer presencia en la dignidad de la persona humana, ¿cierto? ¿Dónde lo teníamos? Aquí estaba. La persona humana y su dignidad, el desafío de la justicia social, son desafíos muy particulares para la presencia de los laicos, desafíos que indudablemente reclaman de nosotros ¿qué? Formación, serenidad, capacidad de cooperación, no estar buscando el protagonismo, poder avanzar. Bueno, nos falta nuestro último punto, pero yo voy a proponer públicamente que se lo dejemos más bien como para otra ocasión. Nuestro último punto era un poquito mirar obstáculos y oportunidades, pero yo creo que es más interesante que en este momento ustedes tengan también un espacio de reflexión y un espacio de compartir, y yo creo que después podemos hablar, podemos incluso tener alguna otra sesión específicamente sobre eso, porque es interesante ver cómo efectivamente quieren dominarnos, cómo efectivamente quieren amordazarnos, cómo las voces sensatas se amordazan y los gritos de guerra y de venganza, eso sí tienen micrófonos. Entonces hay temas muy interesantes ahí, pero yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí esa reflexión sobre qué es un laico, el despertar de los laicos y los desafíos particulares del laicado en este momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.